Bien, vamos a explicar cómo montar la válvula de 3 vías para el sistema Alterma en cualquiera de sus 4 configuraciones, como podría ser Alterma Biblock, Alterma Monoblock, Alterma HT, alta temperatura, y finalmente Alterma Biblock formato integrado. Todas ellas tienen una válvula de 3 vías de esta configuración, como podemos ver aquí. Constan de 2 cuerpos, uno sería el cuerpo propiamente dicho de la válvula y lo que sería el motor de esta válvula. Vamos a empezar describiendo el funcionamiento de lo que sería el cuerpo por donde va a circular el agua hacia lo que sería la instalación, sea el primario de calefacción o climatización, ¿de acuerdo? Ya que la Alterma puede suministrar tanto agua fría como agua caliente, y también hacia el agua caliente sanitaria, el primario, ¿de acuerdo? Esa agua acumulada que nos va a proporcionar el sistema. Entonces vamos a definir por cuál de los dos laterales va a entrar el agua hacia el cuerpo. Entonces, como podemos deducir, si solo puede entrar el agua por cualquiera de los dos laterales, nunca va a entrar el agua por la parte central de la válvula. La parte central siempre va a ser salida de agua. Entonces, si nosotros definimos la entrada de agua por arriba, inmediatamente ya tenemos dos salidas de agua, sea hacia el primario de sanitaria, sea hacia el primario de calefacción, o al revés, más adelante lo veremos. Entonces aquí definiríamos que el agua entraría por la parte de arriba. También podría ser al revés, que nosotros montáramos la válvula con el lateral hacia la izquierda y también definiéramos la entrada por arriba. Entonces definimos la entrada por arriba e inmediatamente tenemos ya definidos los dos laterales. ¿De acuerdo? A la que tenemos definida la parte por donde va a entrar el agua, el lateral, en este caso el de arriba, donde tenemos aquí puesto el lápiz. Entonces, como hemos dicho, estas dos salidas quedan totalmente definidas. Entonces aquí entra en juego una parte muy importante de esta válvula, que no la hemos comentado, que es esta pieza de nylon, ¿de acuerdo? Esta pieza de nylon, vamos a cortar el cuerpo de la válvula para que se vea bien. Esta pieza de nylon que, como podemos ver, tiene 6 caras. Tiene 6 caras. Todas estas caras son iguales, excepto una, la cual tiene una guía. Fijémonos, tiene todo un riel, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto nos va a indicar siempre en la válvula por dónde no va el agua. Nos tiene que quedar muy claro que siempre que desmontemos el motor y veamos este riel apuntando hacia una tubería, nos va a decir dónde no entra, dónde no va el agua. Entonces, vamos a imaginar lo que hemos dicho, que tenemos la válvula con la entrada por arriba y tuviéramos este riel que hemos dicho, lo tuviéramos así, apuntando en la parte central, pues nos diría que el agua no va hacia aquí. El agua está yendo hacia abajo. Y lo mismo si este riel lo tuviéramos montado hacia abajo, el agua nunca iría hacia abajo. O sea, el agua entraría por arriba y nos iría por la izquierda, ¿de acuerdo? Entonces, este vástago solo tiene una posición de montaje. Por mucho que nosotros intentemos forzarlo, apretar, no puede entrar. Entonces nosotros iremos probando hasta que ¡pum!, nos entra. Fijaros que ha entrado perfectamente. Nos ha entrado perfectamente. En cambio, si lo intento montarlo de otra manera, no puedo. Entra perfectamente. Entonces, si es la primera vez que montáis esta válvula y el motor nunca ha tenido tensión, si definimos que la entrada es por arriba, lo que haremos es que esta guía nos quede apuntando exactamente en medio de las dos salidas, a 45 grados. Fijaros, vamos a ponerlo a 45 grados. Ahora mismo hemos dicho que la guía está exactamente en medio. Vamos a ver cómo quedan las entradas de agua. Si yo tengo la entrada de agua por arriba, ahora mismo si está en el medio me va a permitir mitad de paso por la parte central de la válvula y otra mitad de paso por la parte de abajo. Vamos a verlo. Por arriba, totalmente abierta la válvula, totalmente. Por el centro, solo la mitad. Y la parte de abajo, también solo la mitad. Esto lo vamos a hacer siempre que la válvula el motor de la válvula no haya tenido tensión. ¿Por qué? Vamos a verlo. Porque si nos damos cuenta, el motor Daikin lo suministra sin haber definido el final de carrera. Como esta válvula no ha tenido
no he tenido tensión, no he ido a buscar su final de carrera, sea que en reposo va a ser siempre calefacción. Entonces, vamos a verlo, su movimiento solo puede ser de izquierda a derecha. Desembragamos esta válvula, como podemos ver, y entonces ya gira libremente. Este sería el movimiento, o sea, cuando la válvula esté en reposo, estará en un lateral, En este caso, vemos que la válvula no, está en la parte central. ¿De acuerdo? Con lo cual, si está en la parte central, nosotros tendremos también el cuerpo en la parte central, este riel. ¿De acuerdo? Entonces veremos que en todo momento el motor nos va a encajar a la primera. ¿De acuerdo? Nosotros jugamos un poquitín y el motor entraría. Ya tendríamos el motor totalmente montado. ¿De acuerdo? Ahora vamos a imaginar que esta válvula, este motor, ya ha tenido tensión y ha ido a buscar su final de carrera. Y por desgracia hemos montado mal esta válvula, entonces cuando haga su movimiento será totalmente errático. Entonces lo más importante de todo es tener claro que cuando la alterma está en reposo, sin ningún tipo de servicio seleccionado, ni climatización, ni sanitaria, ¿de acuerdo? La válvula, el motor de la válvula de 3 vías siempre se va a quedar en la posición de calefacción. Entonces, vamos a imaginar que en la configuración que nosotros hemos instalado, nos entra el agua hacia la válvula por arriba y por la izquierda vamos hacia calefacción y por abajo vamos a sanitaria. Si hemos dicho que el motor siempre va a quedarse en reposo en posición de calefacción, eso quiere decir que esta válvula, lo que sería el vástago, nos tiene que indicar la posición de no sanitaria. No sanitaria. Entonces, hemos dicho que por el medio iríamos a calefacción y por abajo iríamos a agua caliente sanitaria, ¿de acuerdo? Entonces, lógicamente, le vamos a decir no sanitaria. Tendríamos el riel apuntando directamente hacia la tubería de sanitaria. Entonces vemos que el agua no iría hacia sanitaria, en cambio sí que iría a calefacción. El agua nos entraría por la parte superior de la válvula, haría un giro hacia la izquierda y se iría a la calefacción y nunca iría a sanitaria, porque hemos dicho que este motor en reposo va a estar hacia calefacción. ¿De acuerdo? Entonces, lógicamente, si ponemos la máquina en marcha en modo sanitaria, girará y se pondrá en posición de sanitaria. Entonces, lógicamente, el cuerpo de la válvula, como está en sanitaria y hemos dicho que la sanitaria en esta configuración está hacia abajo, ¿qué va a hacer el vástago? Pues el vástago va a quedar en la posición de no calefacción. Fijaros que el agua ya no puede ir hacia calefacción. Nos entra por arriba y fijaros, ya se ve por abajo, nos va a ir directamente hacia sanitaria. Entonces es muy importante que nos quede claro que el agua siempre va a entrar por arriba y que nos va a ir por cualquiera de las dos salidas, sea la del medio, sea la de abajo. Teniendo claro que el vástago siempre nos va a indicar dónde no va el agua, a partir de ahí nosotros ya definiremos si queremos que el agua vaya hacia sanitaria o el agua vaya hacia calefacción o viceversa. ¿De acuerdo? Entonces, muchísimas gracias por vuestra atención y espero y deseo que este tutorial os sea de mucha ayuda. Gracias.